¿Qué puede esconder una casa que aparentemente es normal? A veces las paredes de nuestro hogar pueden ser uno de los testigos que más han presenciado cosas horribles e inimaginables, como la historia que te voy a contar hoy. La historia de Elizabeth Fields. No es solo una historia de abuso y de encierro, sino también un plan que armó el hombre que la debió haber protegido, su padre. Durante 24 años, Elizabeth duró viviendo en un sótano oscuro y frío, privada de libertad bajo el control absoluto de Joseph Fields, quien no solo la encerró, sino que también la sometió a abusos constantes, una historia que sacudió a toda Austria y al mundo entero por la historia tan oscura que nos hace preguntarnos hasta qué punto el ser humano puede llegar a ser lo más oscuro de este mundo. Prepárate para un viaje a lo más oscuro del horror. Porque la historia que te voy a narrar hoy simplemente no es una historia de crimen como todas las que te he contado. Es una pesadilla que nos hace cuestionar sobre todo lo que sabemos sobre el mal. Elizabeth nació el 6 de abril de 1966 en Amstetten, una pequeña ciudad de Austria. Era la cuarta hija de Joseph y Rosemary Fields. Su infancia estuvo marcada por la figura autoritaria de su padre, quien era conocido por su carácter frío y controlador. Mientras en el vecindario Joseph se presentaba como una persona amable, un hombre muy querido, un hombre trabajador, responsable, pero dentro del hogar era todo un tirano. Desde muy pequeña, Elizabeth sufrió abusos físicos y psicológicos. Joseph ejercía un control absoluto sobre toda la familia, imponiendo reglas estrictas y castigando con violencia a quienes se atrevieran a desobedecerle. Sin embargo, lo que vivió Elizabeth iba mucho más allá de lo que sus hermanos se pudieron imaginar. Cuando Elizabeth tenía tan solo 11 años, todos los abusos de Joseph empezaron a tener ciertos cambios más sexuales, lo que no era nada nuevo ya que tenía diferentes antecedentes de delitos sexuales, aunque ocultos para toda su familia. Pero lo que nadie se llegó a imaginar, y mucho menos toda su familia, es que se fijara en su propia hija, Elizabeth. Elizabeth, después de estar tan aburrida con tal maltrato, con cierto acoso de su padre, lo que ella hacía continuamente era intentar escapar de casa, pero siempre la encontraban, ya fuera la policía o su propio padre. Pero en 1984, cuando Elizabeth tenía 18 años, desaparece, sin dejar rastro alguno. Su madre, Rosemary, estaba totalmente devastada, pero Joseph aparentemente tenía una respuesta para todo. Joseph explicó con sus propias palabras de que su hija se había escapado para irse a una secta. Incluso él presentó unas cartas que fueron escritas a mano por ella misma, confirmando lo que parecía ser verdad. Pero como tú y yo sabemos, la verdad es mucho más oscura. Lo que nadie sabía es que hace años Joseph había estado planeando algo macabro. En el sótano de su casa construyó una estructura secreta. Un espacio insonorizado, sin ventanas, con puertas reforzadas que él solo podía abrir y cerrar. Para cualquier visitante esto podría ser un cuarto de almacenamiento de cosas olvidadas, de objetos, basura o lo que sea. Pero para Elizabeth se convertiría en su prisión. El 28 de agosto de 1984, Joseph convenció a Elizabeth de que la ayudara a colocar una puerta en el sótano. En cuanto ella cruzó el umbral, la atacó, la drogó y la encadenó dentro de la habitación. Esa fue la última vez que Elizabeth vio el mundo exterior durante los siguientes 24 años. Joseph la mantuvo cautiva en condiciones inhumanas. Durante los primeros años, Elizabeth estuvo encadenada todo el tiempo, obligada a soportar abusos diarios. No había ventanas, la ventilación era mínima y la humedad constante. Joseph se aseguraba de que nadie sospechara nada, actuando como un padre y esposo ejemplar. En la superficie, mientras llevaba una doble vida de horror. Toca ser bastante macabro para hacer este tipo de cosas, y mucho más cuando es tu hija. La verdad, bastante hijo de puta. Elizabeth dio a luz a 7 hijos durante su encierro, producto de los abusos de Joseph. 3 de ellos crecieron con ella en el sótano, en condiciones bastante precarias y sin acceso al mundo exterior. Apenas tenían contacto con la luz natural, vivían con limitaciones de comida y agua, y dependían completamente de Joseph para sobrevivir. Joseph, en su retorcida lógica, decidió llevar 3 niños
a la parte superior, donde él y su esposa los criaron como si fueran hijos adoptivos. Y lo que Joseph hacía es que le decía a sus amigos y vecinos de que Elizabeth los dejaba en la puerta, ya que era incapaz de cuidarlos, incluso llegando a presentar cartas escritas a mano por ella misma, ya que claramente era forzada por su padre a escribirlas, a redactarlas bajo coacción. El séptimo hijo, un bebé recién nacido, murió poco después del parto debido a complicaciones. Joseph tomó el cuerpo del bebé, lo incineró en secreto en una caldera y continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Definitivamente este man era todo un enfermo. Primero, era su hijo y su nieto. Segundo, es solo un bebé. Y tercero, este man era un enfermo que en sí no tiene descripción. Mientras tanto, Elizabeth hacía todo lo posible para darle la mejor vida a los hijos que vivía con ella. Ya enseñarles a leer, ya sea enseñarles a escribir. E incluso llegó a crear rutinas para mantener la cordura, ella y sus hijos. Verdaderamente una mujer muy inteligente, pero con un monstruo de padre. En abril de 2008, Kerstin, la hija mayor que vivía en el sótano, cayó gravemente enferma. Así que Joseph, temiendo de que toda la verdad saliera a la luz, ya que se podría morir, decidió llevarla al hospital. Sin embargo, los médicos notaron que Kerstin tenía un estado físico y mental inusual, como si hubiera vivido toda su vida en aislamiento. Y aparte de esto, no estaba documentada en el país, lo cual era muy extraño, ya que es como si esa persona no existiera. La policía empezó a investigar y exigieron hablar con la madre de Kerstin. Así que Joseph, sintiendo que esta mentira podría caer, dejó que Elizabeth saliera de aquel sótano o de aquella prisión después de 24 años, con la condición de que no contara nada. Pero Elizabeth, llena de coraje, confesó todo, absolutamente todo, a las autoridades. El 26 de abril del 2008, Joseph fue arrestado. Después de esto, claramente los agentes fueron directamente al sótano, donde encontrarían los 3 hijos de Elizabeth que tuvo con su padre, encontrándolos en las terribles condiciones en las cuales no habían vivido sino sobrevivido. Joseph Fritz fue condenado a cadena perpetua en 2009 por asesinato, violación, secuestro y esclavitud, entre otros cargos. Elizabeth y sus hijos fueron trasladados a un lugar secreto, donde empezaron un proceso de rehabilitación para comenzar con sus nuevas vidas. Este caso no solo dejó cicatrices profundas en las víctimas, sino que también sacudió la sociedad austriaca. ¿Cómo pudo Joseph Fritz llevar a cabo algo tan monstruoso sin que nadie sospechara durante tanto tiempo? ¿Qué tanta responsabilidad tienen todas las personas que vivían con él por nunca preguntarse qué era lo que realmente pasaba o ocultaba en ese sótano? La historia de Elizabeth Fritz es un testimonio del mal en su forma más pura, pero también de la resiliencia humana, su capacidad para resistir, proteger a sus hijos y finalmente enfrentarse a su captor. Es un recordatorio de que incluso en las peores circunstancias siempre hay un lugar de esperanza. De hecho, hay una película sobre este caso. Déjame en los comentarios si la has visto. Déjame en los comentarios tu opinión, que realmente quiero saberla, ya que es un caso bastante oscuro. Espero que hayas disfrutado de este video. Si no te has suscrito, suscríbete, que todas las semanas estaré subiendo videos muy parecidos a este. Muchas gracias por verme hasta aquí. No olvides en dejar tu like, comentario y nos vemos en una próxima. Besos a todos y muchas gracias por el apoyo.